10, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Le ponemos los audífonos. ¿Tiene los audífonos puestos? Sí, ok. Señor Díez, su balance de lo que está pasando y ¿podemos o no podemos entendernos los panameños? Somos 4 millones, 4.2 millones de personas en un país tan pequeño. ¿Nos entendemos o seguimos viviendo en medio de una torre de Babel? Buenos días, Álvaro, ingeniero, Lisbeica. Buenos días a todo Panamá. Mira, Álvaro, con relación a tu pregunta, no es que sí podemos, es que tenemos que entendernos. Tenemos que sentarnos en un diálogo sin condiciones, abierto, donde podamos escuchar a todas las partes. Mira, yo ayer, al igual que el ingeniero Blandón, a mí me emocionó ver esa marcha. Me emocionó ver gente joven, gente de toda clase, gente de diferentes lugares, demostrando que les importa Panamá, demostrando que hay un principio que no se negocia, demostrando que no todo está sobre la mesa. Eso fue muy bonito. Eso llamó por lo menos en mi caso, a decir, wow, no todo está perdido. Hay mucho por hacer, hay mucho por agarrar eso y de verdad ponerlo en la mesa para buscar nuestros puntos en común. Y hacía una reflexión. Mira, lo igualaba a los años 60 y 70. Yo no estaba por aquí en esos tiempos, pero he leído, he visto y decía, si no hubiésemos tenido diálogo, ¿creemos los panameños que hubiésemos recuperado el canal? ¿Íbamos allá a la guerra con Estados Unidos? La respuesta es no. Fue producto de un diálogo. Y eso era un tema mucho más grande que cualquier tema que estemos enfrentando hoy. Entonces, ante esa realidad, si pudimos dialogar, y pudimos dialogar para pedir lo que era nuestro, que no lo teníamos y que no nos lo querían dar, yo vuelvo y pregunto, ¿por qué no nos podemos sentar a dialogar? Nosotros desde el 28 de abril hicimos un llamado desde el CONEP invitando al diálogo. Ofrecimos las instalaciones del CONEP como un punto mediador, como un punto donde pudiésemos intercambiar opiniones y lo más importante, donde pudiésemos llegar a conclusiones que nos permitan avanzar. Todo lo que hay hoy sobre la mesa es pérdida para Panamá. Tenemos que convertir eso en ganancia para Panamá, en ganancia para los panameños, en la solución a los problemas. Los problemas de Panamá no se van a ir mañana a menos que nos sentemos y busquemos soluciones entre nosotros mismos. Tenemos que hacerlo. Las puertas están abiertas, el diálogo es la vía. Gabriel, nos estamos enfocando en buscar culpables de esta situación. ¿Es momento de eso? No, Álvaro. Ya el culpable pasó. Ya lo que se hizo, se hizo. Tenemos que solucionar el problema que queda después de lo maltrecho. Yo creo que lo importante es la reflexión a las autoridades. No podemos tener, como alguien creo que dijo anteriormente aquí, un presidente de la República pidiendo disculpas y ministro de Estado repartiendo rejo. O pedimos disculpas o repartimos rejo. El rejo no es solución. Entonces sentémonos a la mesa, veamos las cosas donde están y digamos, ok, cometimos un error, vayamos hacia adelante. Pero eso es madurez política, eso es madurez profesional, eso es no politiquería, eso es, hey, tenemos aquí un tema sobre la mesa y tenemos que llevarlo adelante. Y mira, ayer me preguntaban si la solución era hacer una nueva ley. Yo no sé si eso es la solución, pero lo primero que tenemos que hacer es entender bien por qué tenemos la ley que tenemos. Todavía hay mucha desinformación allá afuera. Todavía se habla de aumento de la edad de jubilación. Todavía se habla de cambios de cuotas. Todavía se habla de prestaciones de la salud que no sabemos cómo van a estar. Todavía se habla que la Caja de Seguro Social todavía no nos puede decir cómo, con cuánto y en cuánto tiempo nos podemos jubilar. Y así sucesivamente. Entonces, hace falta información. Hace falta que depongamos barreras y sencillamente veamos la data y veamos por qué. No puede ser sí porque sí, ni no porque no. ¿Me permite hablar? Adelante. Yo te quiero hacer una pregunta. Tú que eres empresario,
joven, bueno, mucho más joven que yo, no tanto, pero... No, mucho más joven. No. Pero, aclaremos. Pero fíjate, el principal problema que enfrenta la economía panameña es el problema del empleo. Ese es el principal problema que nosotros tenemos. Y ese problema nos lleva a nosotros que necesitamos, como cosa prioritaria, impulsar el sector privado nacional e internacional para que invierta y que le genere empleo. ¿Pero qué estamos haciendo? Estamos haciendo exactamente lo contrario. Fíjate cosas como esta. Y si quiero tu opinión sobre esta cosa. La Asamblea Nacional es hoy un hervidero de fuerzas contradictorias entre ellas mismas. No ha sido posible que 71 hombres y muchachas que están ahí, hombres y mujeres que están allí, se pongan de acuerdo para, aún en su desacuerdo, actuar con coherencia. Ni siquiera estamos exigiendo que piensen como nosotros, sino actuar con coherencia. Nosotros tenemos un sector empresarial que debe asumir un papel de dirección importante en este país para enfrentar la principal crisis que tenemos. Pero ¿qué pasa? Nosotros legislamos y legislamos al margen de ustedes y al margen de los muchachos que queremos empleo. ¿Qué piensas tú que debemos hacer? Por ejemplo, ¿por qué el sector empresarial no se reúne con el presidente Molino y su gabinete en una reunión abierta, pública? Vamos a ver qué es lo que le plantean ustedes, qué es lo que ustedes quieren. Este es un gobierno que ayer nos dio, el martes el presidente pide disculpas, lunes, el martes los ministros salen con hacha a golpear a todo el mundo. La asamblea va por un lado, los muchachos en las calles tienen una actitud de demonizar al sector privado, que es el que tiene que generar empleo. Entonces creo que esa confusión se resuelve en el diálogo. ¿Por qué ustedes no invitan al gobierno primero? Vamos a hablar de esto, pero vamos a hablar de no ser pro gobierno, ser pro Panamá, pro empleo. Cambiamos el chip por el chip de Panamá. Nosotros no tenemos que estar en contra de la situación. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Cómo ustedes piensan que esta crisis se puede resolver? No somos nosotros los que tenemos que decir eso. Ingeniero, hemos construido un país donde la forma de ganar popularidad, o como se dice popularmente, taquilla, es descalificando a todos los que piensan de una manera diferente. Venimos de descalificación general. Y le doy un ejemplo. Recientemente hubo una ley aprobada en el Ejecutivo, una de las últimas leyes de la sesión del periodo anterior, donde se aprobaron los intereses preferenciales. Esa ley costó como mucho más que cualquier otra ley de interés preferencial anterior. El desconocimiento que había de la ley, de cómo operaba, de cómo opera el sistema bancario, de cómo operan los subsidios. Era increíble. Y todas las propuestas, o una enorme cantidad de las mismas, venían basadas en ¿qué? En lo que la taquilla pedía y decía, sin ningún conocimiento básico. Y por más que se explicaba qué pasaba, no. Y salían con unas teorías por las ramas. ¿Qué sucedió hoy? Sucedió, si usted ve el periódico, los bancos están diciendo, no vamos a prestar, porque la ley tiene artículos que nos perjudican. Y no es que benefician al comprador, no es que benefician al pueblo panameño ese artículo, pero ese era el entendimiento de algunos diputados en un momento, y eso dio como resultado ahora una mayor parálisis que tenemos sobre el sector construcción. Entonces, eso es lo que es una falta de entendimiento, una falta de confianza. Ahora vamos a ver a la generación de empleo. Ingeniero, nosotros en el país tenemos muchas oportunidades como panameños para poder invertir. Y no es que necesitemos los empresarios una reunión con el presidente. Lo que queremos es una paz social. Lo que queremos es que podamos avanzar. El presidente, antes de reunirse con los empresarios, debe reunirse con todos. El presidente se para y dice, yo soy un presidente pro empresa. Eso está muy bien. Todos los presidentes de este país han sido pro empresa. Dígame uno que no. Todos han sido así. Pero se ha malinterpretado esa frase como que pone a los empresarios por arriba de los derechos sociales. Cosa que la gente dirá si es así o no es así. Yo en lo particular le puedo decir
que el hecho, por ejemplo, y cierro con esto, de la ley de intereses preferenciales, demostró, uno, que el presidente no puso lo que decíamos los empresarios por arriba. Dos, un desconocimiento de cómo opera la ley. Tres, tratando de buscar algo que se creía erróneamente que se necesitaba, se dañó una ley. Y el presidente, para darle a la gente que quería una ley de interés preferencial, que son los compradores, que son los ciudadanos de este país, firmó una ley con todo y que había sectores oponiéndose a la misma. Conclusión, parálisis. ¿Por qué? Falta de diálogo, falta de credibilidad, falta de sentarse y decir, eso sí va, eso no va, y tener un director de tráfico, un director que pueda decir, por aquí podemos ir, sentarse a la mesa y hablar. Hemos perdido la capacidad de sentarnos a dialogar. Hemos perdido la capacidad de escuchar y hemos perdido la capacidad de tener tolerancia. ¿Y por qué? Por lo que usted dijo al inicio. No hay trabajo, hay un problema económico, pero no estamos dándonos cuenta que las huelgas, los paros de hecho, los cierres de calle, la violencia social no permite que haya más trabajo. Ayer un periódico decía un titular: España considera a Panamá uno de los top 3 países para invertir. Cónchole, ¿qué más queremos nosotros como país? Que venga inversión a Panamá, que genere empleo. ¿Quién va a invertir en un hotel aquí y hacer un hotel de playa que generaría cientos de empleos directos cuando no puedo viajar a Bocas del Toro porque me han trancado Bocas del Toro? ¿Quién invierte aquí en una plantación nueva o una ampliación de una plantación de bananos cuando está cerrado y no podemos salir y más de 500,000 de cajas se han perdido? Porque eran 450,000 cajas hasta el lunes. ¿Quién? ¿Cómo se hace eso? Cuando hemos tenido paros en el 21, en el 22, en el 23, en el 24, en el 25 y contando. ¿Qué país puede crecer así? Entonces, señoras y señores, tenemos que hacer un alto y sentarnos a dialogar. Las soluciones a los problemas están sobre la mesa, pero tenemos que sentarnos. Pero Gabriel, Álvaro, esta ley de intereses preferenciales la voy a usar como un ejemplo. Esta ley es una ley mala. Fíjate, no beneficia ni a los empresarios ni a los usuarios de la vivienda y crea lagunas para los bancos. Entonces, ¿cómo yo voy a tratar de poder juntar esto? Porque es fácil ser populista. Lo difícil es ser correcto. Porque igual pasó con la ley de la Caja del Seguro Social. La ley de la Caja del Seguro Social tiene terminología técnica de alto nivel de especialidad. Y el gobierno no tenía una estrategia de comunicación para expresar con los legisladores qué era lo que quería. Y después con el pueblo, qué es lo que estamos hablando. El lenguaje sencillo. La inteligencia es la capacidad de explicar cosas complejas en formas sencillas. Entonces, mi punto es que el país, y tú eres empresario y lo sabes mejor que yo, tiene buenas posibilidades de desarrollo. Panamá es uno de los países más atractivos de nuestra región y del mundo. En esta guerra que ha abierto el señor Trump, la gente quiere pasar necesita pasar ahora por los océanos. Panamá ha cobrado conciencia de su importancia geopolítica, pero nuestro gobierno, mientras mantenga su equipo de comunicación en los niveles que lo tiene, no hay forma, no hay iniciativa que no sea derrotada, porque la asamblea está partida en 1000 pedazos de acuerdo a los intereses de los que estén allí. Pero esa asamblea, compuesta por 71 hombres y mujeres, nosotros tenemos que hacerla más unitaria, educarla, hacerla conocimiento de esto. Entonces, ustedes los empresarios tienen que jugar un papel importante en esta transformación de esta coyuntura, porque lo que estamos viviendo en el 25 es inédito. No hay nada en el mundo que podamos tomar por seguro. Yo entiendo la preocupación del presidente Mulino cuando ve todos estos enredos en el mundo. Mira lo que está pasando en el mundo. Nada más da una ojeada al mundo y es totalmente diferente al 24. Usted habló de la asamblea, ingeniero Gabriel Leica, y la asamblea está jugando un papel completamente nulo en esta crisis que estamos atravesando, cuando pudieran, si se lo proponen, ser
mediadores en esta crisis, pero no hay ninguna intención. Mire lo que salió hoy en la prensa. El secretario general de la Asamblea, Carlos Alvarado, envió circular a los diputados principales y suplentes para recordarles que durante el periodo de receso, mayo-junio, noviembre-diciembre, las comisiones permanentes no pueden prohijar anteproyectos de ley ni aprobar proyectos en primer debate a menos que el Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias. En consecuencia, ninguna comisión ha sido convocada, aunque sí pueden trabajar en otros asuntos como celebrar audiencias, consultas, citaciones, giras de trabajo. Además, las subcomisiones pueden adelantar sus tareas. Parece que hay diputados que creen que les pagan 12 meses, 13 si se cuenta el décimo, para que trabajen solo 8. Y ayer yo tuve la oportunidad, y lo voy a decir públicamente, de hacer algunos acercamientos para tratar de abrirle los ojos a los diputados de que traten de intervenir para ver cómo también cooperan en la solución o aportan a la solución de esta crisis. Alain Cedeño no contesta el teléfono, brilla por su ausencia, que es el presidente de la Comisión de Salud. Los diputados de la Comisión de Salud no dicen ni esta boca es mía, ninguno. Y lo digo claramente. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional tampoco está jugando su rol y su papel. Y entonces están de vacaciones, pues. Y el pueblo panameño en este momento enfrentado a una enorme incertidumbre, cuando yo creo, repito, que ellos pueden juntos, no partidos en pedazos, tratar de buscar una solución. Y escuchaba a Benicio Robinson haciendo llamados al diálogo. Y yo me preguntaba, Benicio Robinson llamando al diálogo, cuando en el 2022 y 2023 este país se prendió, y yo no lo escuché a él diciendo absolutamente nada en torno a este tema. Señor Gabriel Díaz y José Luis Blandón. Hemos levantado las banderas políticas por arriba de la bandera de Panamá. Tristemente, eso es lo que te tengo que decir. Hay intereses partidarios, políticos, personales. Vimos un diputado ayer encabezando las manifestaciones en una provincia con una advertencia y una amenaza solapada del día anterior sobre esas marchas. Vemos a diputados, como dijiste tú, ausentes, y no son 13 meses, son 14, porque súmale el mes de vacaciones. Y al final del día, solamente te puedo añadir que sí, eso es lo que demuestra la falta de liderazgo que hay. La falta de poder sentarnos y poder decir, hablemos. Y yo creo que todas las puertas deben estar abiertas para poder conversar. No podemos excluir a nadie. Por ejemplo, el Suntrax y la CAPAC han sido partícipes de una convención colectiva por 50 años, que ha tenido puntos muy bajos de conflicto, pero siempre ha habido una mesa para sentarse a conversar. Siempre. Y aquí estamos 50 años después. Y tomo eso como ejemplo porque el Suntrax está en un paro ahora mismo, y esto empezó con un paro del Suntrax y los maestros. Entonces, nuevamente, llamamos a eso, llamamos a esa conversación. Mira Bocas del Toro, porque hiciste mención del diputado Robinson. Bocas del Toro, ¿cuántos años estuvo la provincia sumida en una depresión cuando se cerró el proyecto bananero anteriormente? Por años el gobierno tuvo que hacer una ley especial para subsidiar la subsistencia de quienes habitaban allá. Mira el problema que había, no había nada más que eso. ¿Y qué terminó sucediendo? Se buscó que viniera una inversión extranjera que está dando réditos, que ha resultado ser el 18% de las exportaciones del país, pero ahora la vamos a acabar. Una ley, la 462, que no modifica en nada, los derechos de pensiones y jubilaciones de los empleados bananeros. ¿Por qué? No hay, pero no hubo diálogo, no hubo una explicación hasta después de esto. Entonces ya nadie cree en nadie. Entonces por eso nuevamente hacemos el llamado y ponemos sobre la mesa las instalaciones del CONEP y a CONEP como mediador.
no para estar ni a favor del gobierno ni en contra de todos los que protestan. No, porque todos tenemos algo que reclamar. Todos. No hay nadie que esté 100% cómodo o contento con la situación. Necesitamos cambios y esos cambios tienen que empezar con el diálogo, porque si no vamos a terminar en violencia. Y no podemos perdonar violencia. Gabriel Díaz. ¿Perdón? ¿Hay que deponer intereses? Por supuesto que sí. Mira, Por Álvaro, supuesto que sí. si tú estudias Lisbeca, si tú estudias nuestra reciente vida política, encontrarás en el gobierno de Endara. ¿Ustedes recuerdan el gobierno de Endara? Endara, ¿qué hizo a los 8 o 10 días de estar en el poder? Llamó a Pedro Valladares y a PRD y habló con ellos. Fíjate, en medio de la imposición. Y cuando Endara tuvo la crisis del Partido Demócrata Cristiano, que se dividió y una parte se fue contra él, ¿quién le dio el apoyo? Los diputados del PRD. En el año siguiente, las elecciones siguientes, Ernesto Pérez Valladares gana el gobierno con el 33%, una contienda estrecha entre él y Mireya, pero la ganó limpiamente. Sumó a su proyecto, siendo ministro, el papá del actual ministro de Economía y Finanzas, don Guillermo Chapman, un profesional extraordinario. Y puso un demócrata cristiano en la Procuraduría. Sí, y puso en los puestos importantes gente de oposición, pero supo sumar a Rubén Blades al partido Papá y Goró, ¿recuerdan? Y eso le dio 50% de... En el gobierno de Mireya Moscoso, cuando Mireya aumentó el salario, ¿te acuerdas, Álvaro? Cuando aumentó el ITBMS. No, aumentó el pasaje. El PRD le dio su apoyo para que no se cayera el gobierno, porque lo más importante es salvar la democracia. Nosotros tenemos el peligro de perder la democracia. Ustedes no tienen idea de lo que eso significa. En el gobierno de Martín Torrijos, frente al problema de la ley, es una ley parecida a la reforma esta, tuvo que echarla para atrás, ya aprobada, y después el pueblo le dio, los dirigentes políticos le dieron esto. Hoy nosotros tenemos una asamblea en la que hay 21 diputados más o menos independientes. Digo más o menos independientes, pero cuando uno está en estas circunstancias, lo que sabemos de política, un diputado se mueve entre apoyar al gobierno y está en contra del gobierno, pero no está todo el tiempo en contra del gobierno. Esa es la oposición democrática. Un día yo estoy de acuerdo con usted, un día usted está en desacuerdo conmigo, y eso es lo normal. Entonces tenemos las condiciones dadas, pero hoy tenemos una asamblea manipulada por otras fuerzas, y lo que queremos es que esa fuerza se convierta en una fuerza democrática y que sus discrepancias la vayan a resolver en el próximo torneo electoral. Nosotros lo que queremos es que el presidente el Mulino termine su periodo, romper el periodo del presidente Mulino. Sería un grave error, un retroceso en la democracia. Lo que queremos es que el presidente Mulino nos diga de verdad qué está pasando y nosotros poder ver cómo lo podemos ayudar. Entonces, mi pregunta es ahora, en esta guerra que hemos llevado, hemos demonizado a un sector, el sector privado. Lo hemos demonizado, extranjero. Pero entonces, yo creo que el papel del sector privado en este momento es fundamental, porque tenemos que entenderlos. Pero si los muchachos creen que ellos le pusieron una ley de seguro social, yo quiero que ustedes lean la ley de intereses preferenciales y el sector privado se sentirá igual. Los bancos acaban de decir que no funcionan, Álvaro. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque no hacemos las consultas en forma correcta y porque el gobierno no tiene un sistema de información que vaya adelante del problema, sino la gente se informa por tweet. El tweet se convierte en el ataque personal. Cuando usted no tiene la razón, lo primero que hace es insultar. Ahora acaba de sacar el gobierno esta mañana a través de todas sus cuentas un flyer, un boceto, no sé cómo llamarle, una gráfica, mentiras y verdades sobre la ley 462 de la Caja de Seguro Social. En una columna te ponen la mentira y en otra la verdad. Yo me pregunto en qué contribuye eso a la solución de la crisis que estamos viviendo en este momento. ¿Cuál es el genio que se le ocurrió
hacer esto en este momento cuando ya tú le puedes decir misa a quienes están en este momento en las calles sobre el tema de la ley 462, que ya ellos tienen una visión de esa ley y punto. Eso no lo va a cambiar esto lo que va a hacer es empeorar aún más la situación. Álvaro, ¿Iba a decir algo, Luis Beca? Sí, no te olvides de las declaraciones de la ministra de Educación justamente ayer en torno a las manifestaciones que tienen hoy día los maestros, justamente hacia dónde, en qué dirección se están pronunciando. Y las amenazas de descuento y las amenazas de que los van a votar y las amenazas de que van a nombrar gente nueva. Voy a mandarle la gráfica para que vean. Esto, me pregunto yo, ¿en qué contribuye, ahí está Miguel, a la solución del conflicto, a la solución de la crisis? ¿Quién es el genio que a estas alturas, cuando lo que debió haberse hecho fue una buena campaña de comunicación, cuando se estaba debatiendo el tema, que no se hizo esa campaña de divulgación como debió haberse hecho, a salirse con esto ahora? Yo no sé si ya tiene por ahí la gráfica, vamos a verla ahí. Eso es lo que está ahora promoviendo el gobierno a través de sus cuentas. Acabo de verla en la cuenta del ministro Orillac, que es el ministro de la presidencia, que ya dijo el día martes, o el lunes, creo que fue el lunes, que la ley se queda tal y como está, que no se va a cambiar. Entonces, estamos trancados. Aquí no hay manera de avanzar porque estamos cerrados a la banda. No sé, Gabriel, ¿qué piensas? Álvaro, tristemente estamos con una tesis comunicacional de los años 60 y definitivamente pues yo concuerdo que eso ahora mismo no lleva mucha cosa. Yo reitero el llamado al diálogo y a conversar. Si tú agarras y te sientas con diferentes sectores, uno a uno, y haces docencia, explica y escuchas qué puedes hacer, sobre esa marcha podrás avanzar. Y yo quiero dejar algo bien claro, Álvaro. A nadie, no existe una persona que entienda o que crea o que piense que modificar una ley de seguridad social es fácil. Todos vamos a estar en desacuerdo y en oposición con eso. Y todos vamos a estar en desacuerdo con cualquier ley que nos cueste más. Si a usted le aumentan algo, el costo de algo, los impuestos, la luz, el agua, el teléfono, la casa, usted está en malestar. Entonces todos los panameños sabíamos que venía una modificación a esta ley. El presidente Mulino fue electo sabiendo toda la ciudadanía que esto iba a ser un tema. Aquí ha habido candidatos presidenciales que han dicho que hubiesen vetado la ley, que no lo hubiesen firmado. Eso es politiquería del más bajo nivel, porque una ley iba a tener que ser pasada. El país, la Caja de Seguro Social, no aguantaba más. Entonces, tenemos que sentarnos a ver y a explicar la ley que tenemos y por qué esa es la ley. Yo creo, y por eso hemos hecho el llamado en repetidas ocasiones, y ya el director Mon ha dicho que este fin de semana lo va a tener listo. Esperamos que así sea. Las hojas de cálculo donde cada panameño no lo tenga que ver en YouTube, donde no lo tenga que ver en Instagram, donde una persona le diga, usted va a recibir tanto. No, que vaya a una oficina, a un hospital, a un centro de salud de la Caja de Seguro Social, donde haya personas calificadas, entrenadas, que tengan la información correcta y que puedan decirle, Lisbeth, que usted se va a jubilar dentro de tantos años, usted tiene tantas cuotas y su jubilación va a ser tanto. ¿Cómo la puedo aumentar? Bueno, para aumentar usted va a tener que hacer esto, aquello y lo otro en los próximos 10 años. Eso es lo que el país necesita. Necesitamos entender dónde estamos. Nadie sabe dónde está. Entonces, claro, a falta de información, cuando alguien me dice, te vas a quedar sin jubilación o vas a tener que trabajar hasta los 80 años, inmediatamente digo, estoy en contra de la ley. Entonces, hace falta eso. ¿Cómo llegamos allá? No a través de un comunicado, no a través de redes sociales. Pero Álvaro, en tu experiencia como estudiante y beca, tú que eres profesional y empresario, ¿cuántos panameños y panameñas entendemos de estadística? ¿Cuántos entendemos de prognosis, de variables estocásticas?
O sea, las variables que me permiten a mí poner el valor en el futuro y traerlo al valor presente. ¿Cuántos entienden ese problema? Y como dice Álvaro, ya la gente tiene una opinión sobre esto. La ley como quedó, como salió de la Asamblea, no es la ley que nosotros necesitamos. Para el gobierno no les resuelve los problemas que teníamos, que son los problemas de ser el sistema de invalidez, vejez y muerte. Tiene que ser, y tú lo sabes, Gabriel, tiene que ser autosostenible financieramente. Pero al dejar por fuera las variables bioestadísticas que teníamos que manejar, entonces las paramétricas las dejamos por fuera, entonces eso no nos sirve. Entonces dijimos, 5 años, volvemos a revisarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que tenemos no funciona, y lo que la gente entiende, que eso es lo importante. El buen profesor, el buen maestro, yo trato siempre de entender a mis estudiantes. A mí no me preocupa el estudiante, el resultado correcto. Me interesa el estudiante que sepa el método de cómo resolver un problema. La mayoría de los panameños y panameñas, nuestras jóvenes, profesionales, no entienden el problema. Entonces, quiere decir que al no comprender el problema, yo lo estoy explicando mal. Entonces yo tengo que explicarlo bien, pues. Claro, tienes que explicárselo en sus términos, que lo entiendan ellos. ¿Y qué efecto tiene esto en otras cosas más importantes para la gente? El empleo. Nosotros hemos pasado discutiendo 5 meses. Fíjense lo que hicimos. Sacamos la ley un 6 de noviembre, el mes de la patria. Yo no sé si ustedes conocen el país, pero el país de nosotros, el 6 es el Día de la Patria, el 10 de noviembre es el Día de la Patria, el 28 de noviembre es el Día de la Patria. ¿Qué estamos haciendo nosotros el Día de la Patria, maestro? Tomando nuestro trago, que vamos a estar perdiendo ley. Y después venía diciembre. Y entonces, metimos el peor momento, pero no preparamos un plan de comunicación. Si no metimos, esto es lo que es. ¿Qué pasó? Lo empujamos en la Asamblea, en enero, febrero. Enero que estábamos viendo nosotros, carnavales, entonces, ¿qué hicimos nosotros? No preparamos a nuestra gente. Y no estamos preparados para el sacrificio porque hemos usado el populismo como elemento de gobernar. Sí, tenemos subsidios, tenemos todo lo que tenemos en contra y necesitamos disciplina. Hay una sola cosa que yo coincido con el presidente Trump. Yo coincido en su diagnóstico de la economía de Estados Unidos. Yo coincido, en los Estados Unidos está gastando demasiado, pero no coincido en la medicina que está aplicando. Hay una gran diferencia ahora. Tenemos un análisis, que yo coincido con él. Nosotros tenemos un gasto innecesario, pero no lo resolvemos, no lo bajamos. Porque no lo queremos bajar, porque queremos ser populistas, pues. Y queremos jugar a la política de siempre. Pero nosotros tenemos que hacer ajustes. Entonces, ¿qué son los ajustes que tenemos que hacer? Bueno, los menos traumáticos. ¿Quién sabe de esto mejor? Los que crean empleo. Si tú me preguntas a mí, vamos a hacer una planilla de 200 tipos y vamos a... Yo qué sé de eso. Pero ingeniero, yo quisiera añadirle 2 cositas. La primera, yo he hecho mención varias veces sobre el diálogo. Y a propósito, hasta este momento, he dejado esta coletilla de ese diálogo. El primer diálogo tiene que ser a lo interno del gobierno. Claro. El Ejecutivo tiene que hablarse con el Legislativo. O sea, usted habla de que sí, mandamos una ley, pero del Ejecutivo nosotros no vimos esa interacción de la más alta autoridad del país, sentado con los diputados. No hubo una explicación. Y aquí se cuestionó mucho a algunas de las personas que fueron allá, que no tenían química con los diputados, y los diputados con ellos. Entonces, nosotros tenemos que echar para atrás todo eso. No la ley necesariamente, me estoy refiriendo a echar para atrás esos argumentos, esas barreras que hemos puesto, y tenemos que empezar a hablar entre 2 órganos del Estado, que dice la Constitución deben trabajar en armónica colaboración. Aquí no hay ni armonía ni colaboración. Entonces eso tiene que volver a la mesa. Lo segundo, usted ha hablado del empleo. No hay seguridad social sostenible sin empleo formal. Punto. Punto final y se acabó. ¿Por qué? Porque la seguridad social parte, no hay seguridad social sin empleo formal.
Y eso no Así es. existe. ¿Por qué? Porque da la casualidad Es que una verdad de apuño. de apuño, total. Porque el empleo formal es lo que permite que usted le descuenten las contribuciones a la seguridad social, que es lo que sostiene una caja de Y me seguridad permite a social. mí como trabajador Así mismo. asegurarme mi futuro. Su futuro y jubilarse. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Bueno. Nosotros tenemos que trabajar en la generación de ese empleo. Los paros no generan empleo. Los paros sí. Yo he escuchado a líderes sindicales decirme recientemente, bueno, es que el paro es la única herramienta que tenemos. La herramienta se aplicó. Ahora yo le digo a usted saca un tornillo con un martillo. Yo no he visto eso hacerse nunca. Entonces, Bueno. tenemos que trabajar armando eso. Gracias, Gabriel Díez, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, por compartir con nosotros en la mañana de hoy, aquí en Noticias 180 Minutos, sobre este tema de la situación que está viviendo el país. Ahora vamos a conversar